ahora vamos a hablar un poco sobre Machine Learning y cómo aplicarlo a grafos. Antes que nada, yo soy Federico Albanese y lo que les voy a contar un poco es cosas que estuve haciendo con Esteban Feuerstein y Leandro Lombardi en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Para empezar, nada, redes y grafos hay en todos lados. Tenemos desde redes de subte o de transporte, como también pueden ser las redes sociales, en donde tenemos conexiones entre usuarios, como también puede ser entre papers científicos, donde un paper cita a otro paper y eso es una conexión, como también en temas de biología, como el Protein Data Bank. Redes aparecen en todos lados, entonces saber usarlas es de gran utilidad. Una diapositiva un poquito de introducción, pero creo que todos sabemos que, nada, poder analizar redes es de interés. Entonces, les quería contar también un caso. Este es un paper científico en donde tienen reviews de películas y quieren predecir cuántas estrellitas le van. Entonces, tenemos una review que dice, esta película es muy mala, pone una estrellita. Tenemos otra que dice, esta review es muy buena, pone 5 estrellitas. Acá, a priori, no hay una red, pero lo que hacen ellos es crearse una red que conecte dos reviews si tienen palabras similares. Y usando esto, después unos algoritmos que vamos a ver más tarde, logran tener mejores scores al predecir la cantidad de estrellas que si no hubiese una red. Entonces, esto es un poco decir, cuando hay redes, esto sirve y es genial. Cuando no hay redes, esto también puede servir porque ustedes mismos pueden pensar en una red subyacente en su dataset. Entonces, supongamos que tenemos este caso. Este es el caso típico del Karate Cloud, en donde tenemos un montón de nodos. Los nodos están conectados por aristas y queremos predecir la clase de un nodo, en particular el gris que tenemos allá abajo. ¿De qué color va a ser? ¿Va a ser naranja o azul? Y lo más lógico es que la mayoría debe pensar, este es obvio que va a ser azul, está conectado solo a puntos azules, va a tener que ser azul. Y esa es una buena forma de pensar que tiene en cuenta las conexiones, pero no tiene en cuenta las características de los nodos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, en clásico Machine Learning tenemos una tablita con instancias y características, las columnas y las filas. Entonces tenemos una persona de cierta edad, a cierta altura y queremos predecir un valor target, que puede ser el salario, que puede ser en qué barrio vive, etc. Entonces nosotros vamos a querer, podemos inferirlo, porque tal vez hay, no sé, una residencia de estudiantes, entonces a partir de edad podemos inferir eso, pero también si tenemos las conexiones de cómo se relacionan las personas, podemos hacer una predicción mejor. Entonces, la pregunta en que se va a basar toda la charla es en esa de ahí. ¿Cómo puedo aprovechar la estructura de una red para generar mejores predicciones? ¿Cómo meto una red en mis algoritmos de Machine Learning? Una forma fácil es, bueno, reformular la pregunta en describir al nodo de alguna forma a partir de su vecindad. Y esto puede decir, bueno, le meto más columnas. De la misma forma que teníamos una columna que era la edad, otra la edad, le puedo meter la matriz de adyacencia de mi red. Bueno, esto tiene un montón de problemas y no se usa nunca, que es básicamente, si es una red neuronal, por ejemplo, es muy sensitivo a la cantidad de features que hay. No puedo variar eso, no puedo variar la cantidad de instancias. Entonces necesitamos algo que se adapte un poco a eso. También estás creando un montón de información y no es del todo claro que porque hay un 1 ahí quiere decir que tiene que tener en cuenta las features del nodo con el que está conectado. Entonces, otro approach posible es, bueno, le meto las columnas de mis vecinos. Yo como nodo tengo como característica que tengo un vecino con ciertas características. Esto es otro posible enfoque, que tampoco está bueno. Esto es un poco para hacer un review de la literatura de qué cosas se pueden hacer. Esto no está bueno porque, ¿a alguien se le ocurre por qué? Bueno, yo puedo ya tener un vecino, puedo no tener ningún vecino en una red, puedo tener 100 vecinos y eso me cambia la cantidad de features. Lo que limita un montón la cantidad de modelos predictivos de Machine Learning que puedo terminar usando. Entonces tampoco está bueno eso. Necesitamos algo que me mantenga la cantidad de features constante. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? En época donde todo es una red neuronal y usamos redes neuronales para todos, hay una red neuronal para grafos, que son las Graph Convolutional Networks, similares a las Convolutional Networks. Acá, ¿cuántos están familiarizados con las redes convolucionales? La mitad. Breve, no es mi idea describir cómo funciona en una sola diapositiva, pero la gracia es, en vez de mirar toda una foto para clasificar si hay un gatito o no un gatito, lo que hace es va mirando a partes. Usa que
un gatito, si en la foto hay un gato, es lo mismo si está en una esquina, en un costado, más chiquito, más grande. Entonces, voy pasando de a partecitas y mirando de pedacitos, en vez de mirar toda la foto de una sola vez. Utilizando esta idea que hay en las fotos de hay un píxel arriba, un píxel abajo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero en un grafo no tenemos un nodo antes y un nodo después. No hay orden. Entonces, ¿cómo se adapta? Bueno, básicamente mira los vecinos, como se puede ver en el grafiquito de acá, en donde para el nodo amarillo mira cómo son las características de sus vecinos. Esto se puede normalizar con las Spectral Graph Convolutional Networks. Ahí tiene el paper. Mi idea no es ahondar demasiado en la matemática. Pero la ventaja que tiene esto es que mira las vecindades de los vecinos y así entrena una red neuronal. Esto no es dependiente de la estructura de la red en el sentido de que puede tener 1 millón de vecinos o uno solo y funciona igual. ¿Qué contras tiene? Bueno, tiene la contra de que al ser una red neuronal hay que entrenar muchos parámetros. Al tener que entrenar muchos parámetros implica tener muchos datos. Y si uno no tiene muchos datos, no puede entrenarlos bien, entonces no tiene muy buena performance y puede sufrir de cosas como overfitting. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esa es básicamente lo que estoy haciendo en el doctorado, que es una posible solución es utilizar términos de regularización. ¿Qué es la regularización? Bueno, cuando uno define un problema de Machine Learning, tiene que definir el error. ¿Qué significa pifiarle? Bueno, decir que había una foto de gatito y decir que no hay un gatito es pifiarle 1. La pifié en 10 fotos, le pifié 10 veces. Quiero predecir un número del 1 al 10, dije 5, la respuesta era 7, le pifié por 2. Pero digo 0 y le estoy pifiando por 7 puntos. Uno tiene que definir una métrica de error. Uno tiene cosas como el error cuadrático, es de los más simples de todas, pero también puede tener cosas un poco más complejas, como agregar términos de regularización. ¿Qué significan estos términos? Bueno, agregar cosas extra a nuestra función de error que no necesariamente están relacionadas con el error en sí de una predicción, sino que están hechas para simplificar el modelo predictivo que tenemos. En particular, lo que hacemos nosotros es proponer esta regularización, que es un choclo de matemática. No sé cuántos de acá habrán hecho materias de matemática como para querer mirar eso y no asustarse o no decir qué asco. Pero básicamente es esto, es una idea muy simple que es tener en cuenta la estructura de la red y también la tablita, que es nuestra idea principal y es lo único que venimos a hacer en el día de hoy. ¿Cómo hace eso? Bueno, tiene en cuenta de los vecinos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál debería ser la predicción? ¿Azul o amarillo? Bastante lógico, debería ser azul si miramos las relaciones de los nodos. Bueno, en nuestra ecuación estamos mirando que queremos predecir instancias similares para nodos que están conectados entre sí y sumarle eso como una penalidad. En cierta forma, asumir cierta homofilia en la red. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si hay dos nodos que están conectados entre sí, seguramente tengo una etiqueta similar. Si no le estoy prediciendo una etiqueta similar, sumala a mi error. Por más de que no necesariamente sea erróneo, sumala al error. Porque eso va a ayudar a que el modelo termine convergiendo a resultados mejores. También tiene en cuenta cosas como aristas pesadas. No toda arista es igual a otra arista. Ya vamos a ver un par de ejemplos para que esto quede más claro. Pero eso es un poco también lo que hace. Y por último, tiene un factor phi, que puede ser una feature del modelo. ¿Qué es esta feature del modelo? Bueno, por ejemplo, puede ser el degree. ¿Esto qué quiere decir? Que penaliza distinto cuando hay un nodo con mayor degree que un nodo de menor degree. Entonces, nodos con más conexiones aportan más información a la hora de hacer una predicción. Mientras que, si uno pone 1 menos el degree, hace que nodos con menor degree tengan más importancia a la hora de predecir. Esto es muy útil para cosas como Twitter. Por ejemplo, el hecho de que yo esté conectado y siga un político muy famoso que tiene un montón de seguidores, o sea, tiene un gran degree, no habla sobre cómo soy yo, pero una relación que yo tenga tal vez con un amigo que sigo en Twitter, habla un montón de cómo soy yo y las cosas que a mí me interesan. Las relaciones entre nodos de bajo degree tal vez me aportan más información sobre mis características que mis conexiones con nodos de mayor degree. Entonces, este modelo, en cierta forma, tiene en cuenta esas cosas y las puede adaptar. Entonces, ahora vamos a ver cómo aplicamos un poco todo esto. Un ejemplito lindo. Bueno, las contras es que al igual que todos estos métodos estamos asumiendo homofilia. Eso quiere decir que nodos están conectados a nodos con características similares. Si eso no pasa mínimamente,
Nada de todo esto anda. Bueno, XGBoost es el modelo que elegimos para usar. ¿Por qué XGBoost? Porque anda bastante bien. Anda bastante bien en todo lo que son competencias. Y es un modelo bastante simple de usar. Básicamente son árboles de decisión en donde uno va a generar un montón. Y el siguiente árbol va a estar hecho para corregir los errores del árbol siguiente. Del árbol anterior, perdón. Entonces vamos a tener un montón de árboles, cada uno para corregir el error anterior. No es importante, pero simplemente quiero que sepan cuál es el modelo que estamos usando y al cual le vamos a usar esto de las Graph Feature Regularizations. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, para empezar generamos redes al azar y vimos qué onda. En cuáles casos funcionaba, en cuáles casos no. Como les dije antes, esto es dependiente de la homofilia. Si hay poca homofilia, esto anda muy mal y le está forzando una solución incorrecta, mientras que en casos en donde hay una homofilia persistente, es posible encontrar mejores resultados. Pero con datos sintéticos no es suficiente, uno tiene que aplicarlo a datos reales, porque si no, a nadie le importa. Si esto no funciona en la vida real, no sirve de nada. Entonces vamos a usar el Cora Dataset. El Cora Dataset es un dataset bastante estándar en lo que es Machine Learning con grafos y trabajar con grafos en general, que cada nodo es un paper científico, las aristas son las citas, un paper cita otro, y las features de cada nodo es qué palabras hay en ese paper. Entonces uno va a querer predecir bueno, todos estos papers son de química, estos son de física. Sí, es un ejemplo súper aburrido, pero es el ejemplo estándar. Entonces uno tiene que hacerlo. Entonces armamos nuestro modelo y lo que obtuvimos al compararlo con estas Graph Convolutional Networks o redes densas es que tenemos una mejor performance. Las Graph Feature Regularization tienen una mejor performance en todas las métricas, excepto en precisión. Lo cual es un resultado bastante bueno, poder decir que estamos mejorando. La pregunta es, ¿por qué nuestro método obtiene mejores resultados en casi todas las métricas que estas redes convolucionales bastante sofisticadas y tan lindas? La respuesta es medio simple. Si ustedes miran el dataset, tenemos 2000 papers. De estos 2000 papers, se entrena con 100 y se predice sobre el resto. Si nosotros tenemos que entrenar una red neuronal con 100 datos, va a generar un montón de fallas y no va a llegar a entender bien los parámetros. Entonces hay métodos más simples que incorporando la información del grafo pueden llegar a dar buenos resultados. Entonces como conclusión, lo que quiero que se lleven es las redes neuronales están buenísimas. Hay cosas para casos específicos que pueden ser mejores, como pueden ser estas Graph Feature Regularization, que tienen en cuenta la estructura del grafo, las relaciones entre nodos al momento de hacer una predicción. Así que eso sería todo, pero tengo un extra si me queda algo de tiempo. Genial. Este es otro ejemplito. Es de Twitter, es más vistoso porque todo lo de Twitter es más vistoso. Así que vamos a contar un poco esto. Nosotros queríamos testear ahora, bueno, ¿qué pasa si tenemos un montón de datos? Vimos que con pocos datos le da relativamente bien. ¿Qué pasa si tenemos un montón de datos? Si tenemos un montón de datos, Big Data, Twitter me da un montón de datos. ¿Qué datos bajamos? Bueno, las elecciones de Argentina de 2017, tweets que estén en español, que sean de acá, y de la semana justo antes de las PASO, que son las primarias, y de las elecciones definitivas. ¿Qué tweets bajamos? Bueno, los que contengan el nombre de algún candidato, o algún partido, o a Macri y Vidal, que son el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque son importantes para la elección más allá de que no eran candidatos específicos. Entonces bajamos este dataset. Este dataset es de millones de tweets, literalmente está en el orden del millón. Tenemos cientos de miles de usuarios. ¿Y qué pueden ver? Bueno, esto es la red de retweets. Cada nodo es un usuario, cada arista es un retweet entre un usuario y otro. ¿Qué nos dice esto? Que veamos dos pelotas grandes separadas. Bueno, es la grieta, básicamente. La grieta que ven en todos lados es real, se puede medir y básicamente son usuarios que prefieren hablar con gente que piensa similar y no hablar con usuarios que hablan distinto. Entonces tenemos una comunidad de usuarios más oficialista y otra más kirchnerista en ambas elecciones. Y después tenemos otras pequeñas comunidades como puede ser la roja del costado, que es Massa, que está afuera de la grieta. La rosa del costado es Randazzo,
que después en la selección definitiva ya ni está como comunidad, tiene tan pocos usuarios que no la detecta como comunidad. Y después, bueno, la comunidad verde son tweets de la gestión presidencial en específico que no están ligadas a la elección y por eso los detecta por separado. Acá para detectar comunidades usamos el método Lewine. Entonces, bueno, tenemos los tweets, que son personas, tenemos cómo estas personas se relacionan, tenemos características de estas personas, que es de qué temas hablan en Twitter, cuál es su sentiment, de qué político hablan, datos de metadata que nos da Twitter sobre esos usuarios. Entonces tenemos un montón de características de los usuarios, tenemos comunidades. ¿Qué vamos a querer predecir? Bueno, lo que vamos a querer predecir son los panqueques. Personas que estaban en una comunidad y después saltaron a otra. Personas que defendían un candidato y en la siguiente elección defendían a otro. Gente que estaba en un lado y después pasó al otro lado. Bien, entonces tenemos cómo fueron variando. Sobre todo vemos que el partido justicialista, que era el de Randazzo, se vació un poco entre una elección y otra en Twitter, lo cual también pasó en cantidad de votos, y cómo fueron estos votos hacia otras comunidades. Entonces tenemos nuestro dataset. Nuestro dataset es una tabla, como veníamos diciendo, con un montón de características de nuestros usuarios, cuántos retweets hacen, de qué temas hablan, etc. Y las relaciones entre estos usuarios. Entonces tenemos la red, tenemos la tabla. Alimentamos nuestro modelo. ¿Cómo da nuestro modelo? Bueno, acá tenemos las curvas Rookout, que básicamente es una métrica de falsos positivos y true positives, un montón. No quiero meterme un poco en eso, sino la idea es cuanto más para arriba llegue, mejor. Cuanto más cerca de la diagonal, es peor. De hecho, la diagonal es un método random que dice esta persona va a panquequear o no, aleatoriamente. Entonces, tiene que dar mejor que random. Todos nuestros modelos dan mejor que random. Entonces tenemos XGBoost, que era nuestro modelo solo, simple, pero con las features de texto, con las features del texto y del grafo, y las features tipo de texto y grafo, ambas, y lo mismo agregándole nuestros parámetros de regularización. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Cuántas curvas ven? Ven 4. Y si miran ahí hay más de 4. ¿Qué está pasando? Bueno, están las curvas exactamente arriba del otro lado. Las curvas con Graph Feature Regularization dan exactamente igual que sin este parámetro de regularización. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestro modelo, cuando tenemos tantos datos, no da mejores resultados, llega al mismo mínimo local de la función de optimización, con lo cual no da mejor, da igual. ¿Tiene alguna otra ventaja? Sí, da más rápido. Llega a este mínimo en la función de costo más rápido, lo cual un 3% en tiempo puede ser significativo si tenemos un montón de datos y si hacemos esta tarea un montón. Y eso sería todo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos 5 minutos para ir contestando las preguntas que fueron haciendo. Por ahí si quieren hacer alguna más, si llegamos, también. La primera es, antes de que muestres el último ejemplo, preguntaron ¿cuál es la muestra que tomaron para que no les genere un sesgo inicial en la predicción? Creo que es cuando comparabas tu modelo con los otros publicados. Sobre esto, no sé quién lo preguntó, pero... Por el tiempo de la pregunta sí fue sobre eso. Bien, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál es la muestra que tomaron para que no les genere un sesgo inicial en la predicción? Bien. ¿Cómo testear estos modelos con el Cora Dataset? Hay un framework y un pipeline bien definido que básicamente consiste en entrenarlo sobre ciertos datos, testearlo sobre otros y validarlo sobre otros datos. Básicamente uno testea sobre 60 datos, termina de testearlo para ajustar hiperparámetros en 100 datos y testea y valida sobre los demás. Nosotros seguimos exactamente el mismo pipeline que hicieron en 2 segundos, ahí les digo el paper. Que el paper de Keep, que es el paper en donde proponen las Graph Convolutional Networks. Gracias. Gracias por la charla. ¿Cómo testear o medir homofilia en un dataset? Bueno, homofilia se puede definir de muchas formas. Hay una forma bastante clásica que es, dada una red, medir cuántas
nodos están conectados a nodos con la misma característica, que tendrá homofilia, por ejemplo, perdonen la voz. En este caso, dos nodos con característica azul, si están conectados entre sí, suman 1, y los nodos que están conectados azul a naranja no suman. Y bueno, uno compara ese número con qué pasaría si pongo las mismas etiquetas al azar, aleatoriamente. Entonces así uno tiene una métrica de homofilia. Bárbaro. El modelo también podría utilizarse en otros gráficos de relación, por ejemplo, Sankey. No sé cuál es ese dataset. El modelo se puede aplicar a cualquier información que esté dada como una tabla más un grafo, que básicamente es cualquier modelo de Machine Learning que tiene relaciones entre tus instancias. No sé cuál es ese en particular, si cumple con eso, sí. Acá y si no, se puede adaptar seguramente. Hay dos preguntas sí que van sobre el ejemplo adicional que hiciste sobre Twitter. ¿Qué nivel de certeza puede ofrecer el modelo que utilizaron? ¿Certeza en qué sentido? No sé si Nahuel quiere aclarar la pregunta. Puedo pasar a la siguiente. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es la típica forma de Machine Learning donde hacemos cross-validation, entrenamos con un subset de datos, vemos que no linkea información a la parte de test, que es la forma clásica. Esto después se aplica a otras elecciones, sí. No, a ver, la certeza de esta persona sí o sí va a pasar, bueno, tenemos un error asociado, no es que da perfecto, no da 1, pero tenemos esa métrica. Bien. Y la siguiente es, ¿se puede contabilizar qué cantidad de bots y o perfiles falsos participaron en Sucre campaña? Esto supongo que fue el autocompletado. ¿En la campaña o en esa campaña? Bien. Sobre el tema de bots, uno tiene que definir dos cosas. Una cosa es un bot y otra cosa es un troll. Un bot es una cuenta automatizada que manda contenido. Un troll es lo mismo sin un robot atrás, que manda contenido que busca que sea viral. Poder distinguir ambas es muy difícil. Hay cosas que se pueden hacer como, si esta cuenta sube tweets cada 1 minuto, todos los minutos, todo el día, todos los días, es raro que sea el comportamiento de un humano, pero eso no lo hace ninguna cuenta. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, con las últimas elecciones, que estuvo el caso de caricias significativas y todo eso que no sé si estuvieron viendo, bueno, eso representa menos del 0,01% del dataset. Es como muy pocas las cuentas, disculpen, son muy pocas las cuentas que participan de esas cosas en comparación a las cuentas totales. Generalmente ese tipo de comportamientos se hacen para marcar un hashtag, pero no es genérico totalmente. Y eso no es que estoy diciendo que todas las cuentas que subieron algo con caricias significativas eran bots, no, para nada. Sino que si uno considera que son bots un subset de eso, incluso es muy poco. Perfecto. Acá preguntan por algún Jupyter Notebook del ejemplo de Twitter. Sí, sobre eso hablamos en PyData. En PyData de este año dimos un tutorial sobre esto. Creo que subieron el notebook con unas correcciones que hicimos en base a un error que nos habían contado. Así que ahí está disponible. Y si no, vienen y me hablan a mí. Después, en el notebook está la parte más de aplicación. La primera parte sobre cómo analizar los tweets es básicamente simple. Sigan cualquier tutorial online de cómo bajar tweets, es todo lo mismo. Es usar la API y bajás. Y la última que tenemos es, todo esto mira los gráficos nodo a nodo. ¿Hay metodologías de extracción y tipificación de topología, K-peinado, random walks, antes de meterlo en la red? Sí, hay cosas así que se pueden usar. Hay algo que se está usando bastante, que son los Node2Egg, que básicamente es hacer embeddings de nodos para usarlo como características. Estos embeddings de nodos lo que usan son random walks o semi-random walks a lo largo del grafo para ver cómo se comportan características dentro de comunidades o en distintas comunidades. Y sí, esas cosas se suelen usar para tener más características de tu nodo al momento de entrenar esto. Perfecto. Esto fue entrenado también con estos embeddings, con 100 features de embedding. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias.